través de los años, decenas de increíbles franquicias han sido llevadas a la gran pantalla o a las plataformas de streaming para traer productos increíbles. Recientemente, el mundo de Stephen King con Pennywise, la serie de Fallout, Warhammer con Amazon e incluso está por venir una adaptación de los Backrooms a una película de A24. Sin embargo, aún quedan decenas de franquicias que para mí son muy buenas y tienen un potencial increíble que me encantaría verlas adaptadas a series, películas o animaciones. Por eso, hoy en día te daré varias opciones de franquicias que, si bien aún no tienen una adaptación como tal, debes echarle un ojo porque realmente valen la pena. Monstruos increíbles, personajes épicos e historias únicas. Así que prepárate, porque esto es las franquicias más brutales de la ficción que merecen su adaptación cinematográfica. Algunas tal vez ya las conoces, pero estoy seguro que habrán varias sorpresas. Soy Carmelo, bienvenidos a Cthulhu TV. ¡Comenzamos! ¡Bam! Chicos, no se les olvide pasar por mi canal secundario La Cueva Cósmica, este canal que le dedicamos para traerte las mejores noticias de terror, de cine, de series, de ciencia ficción y de horror cósmico. Aquí también le damos seguimiento a varias series y te doy las críticas de las películas que he visto al instante. También te recuerdo que si quieres ponerte en contacto conmigo, lo hagas vía Instagram, donde estoy conectado 24/7. Ahí mismo tenemos el grupo de cultistas, donde comparto películas, series, animes, cualquier tema descargable de los que hablamos en el canal. Así que sin más, comenzamos. Dudas existenciales, horror tecnológico, un arte brutal. Échalo todo a una licuadora y ponle una pizca de horror cósmico. Y es justo aquí cuando tienes Blame, la combinación perfecta de todos estos elementos. Estamos hablando de una obra donde el silencio y la escala de los escenarios cuentan más que los mismos diálogos, y tiene tanto contenido que una serie o proyecto bien hecho daría para crear un ejército de fans que lo amarían. Blame nos presenta una trama que se sitúa en un futuro tan lejano que la cronología humana realmente ya no existe. El mundo es ahora la mega estructura, una construcción de metal y hormigón que creció sin control hasta envolver a todo el sistema solar, convirtiendo el espacio en un laberinto infinito de niveles. Antiguamente, los humanos controlaban la ciudad mediante una tecnología súper avanzada, pero una especie de infección o virus borró todo ese control que pensábamos tener. Como resultado, el sistema de seguridad de la ciudad dejó de reconocer a los humanos y ahora los caza como si fueran parásitos. La historia sigue el viaje ascendente de un personaje a través de estos niveles imposibles, para encontrar a alguien que sea puro, alguien que pueda detener todo este caos. Aquí es donde entra el protagonista Keely, uno de los personajes más enigmáticos en esta historia. Un hombre de pocas palabras, pero una determinación inquebrantable. Aunque parece humano, tal vez no lo sea, y aunque otros creen que es un robot infiltrado, tal vez tampoco sea un robot. A través de la historia tendremos que descubrir cómo detener a las fuerzas cibernéticas y al mismo tiempo descubrir quién o qué es Keely. El creador de esta obra estudió arquitectura y ha declarado que tiene una obsesión con las construcciones complejas y detalladas, y eso se nota. Hay páginas enteras sin texto que muestran habitaciones del tamaño de ciudades o escaleras que tardan años en poder subirse. Es una obra que te presenta tanto terror tecnológico de escalas abismales y de una tecnología tan avanzada que empieza a rayar en el horror cósmico mismo. Hace sentir la pequeñez del hombre frente a sus propias creaciones. Si bien han existido un par de vagos intentos de representar a Blame en películas animadas, créeme que ni siquiera valen la pena verlas. El potencial de esta historia aún sigue en crudo y tal vez el mundo aún no está listo para verlas. Sin embargo, el día que llegue, el potencial es tan inmenso como la arquitectura que vemos en esos hermosos paneles. ¿Cómo es posible que uno de los juegos más importantes de la historia de los ARPG y que encima tengan cinemáticas impresionantes, que son literalmente cine, aún no tengan ni una película ni una serie, o ni siquiera una animación en algún capítulo de Love, Death and Robots o The Secret Level? A diferencia de otras historias y fantasía, en la franquicia Diablo, el mundo de los humanos no fue creado por un dios benevolente,
sino que fue el resultado de un pecado, el ángel Inarius y la demonio Lilith. Cansados de la guerra eterna, robaron un artefacto llamado la Piedra del Mundo para crear un refugio donde los ángeles y demonios pudieran vivir en paz. De su unión nacerían los humanos. La franquicia, al ser de terror y con una temática oscura, el protagonista no es en sí una sola persona fija, sino un concepto, el héroe, el elegido. Al ser un juego de rol, el jugador encarna a diferentes guerreros, bárbaros, nigromantes, magos, lo que escojas, que poco a poco redescubre su herencia diabólica, por lo que el potencial de la cantidad de personajes o el equipo que se puede armar sin duda es brutal. A diferencia de otras historias más vainillas donde el héroe siempre gana y todo termina bien, en Diablo los protagonistas suelen pagar precios altísimos, como la vez que uno de los protas terminó sacrificándose para intentar contener el mal y sin darse cuenta solo estaba convirtiéndose él mismo en el próximo gran villano. Ya hoy en día, la franquicia cuenta con 4 juegos y diferentes arcos que nos darían material suficiente para ser explotado en una serie o una película. Además, aceptémoslo, visualmente sería una joya para ver. Ustedes saben que este concepto marcó a toda una generación, y por el camino que siguen sus historias, tendríamos para varias películas, series y hasta incluso se me ocurre una antología con cada uno de los diferentes casos. Te aseguro que eso rompería el internet. La premisa central de la existencia de la Fundación SCP trata de una organización transnacional y secreta que opera por encima de todos los gobiernos. Su misión es capturar y estudiar objetos, entidades o fenómenos que desafían las leyes de la física, la biología o la lógica, denominados anomalías, es decir, monstruos, fantasmas, entidades y hasta seres que rayan en el horror cósmico mismo. Y algunos incluso pueden hasta romper toda la existencia. Si el público supiera que existen estas entidades, la civilización colapsaría por el pánico. Por eso la Fundación SCP utiliza sitios de contención de máxima seguridad y personal desechable para mantener el status quo. Algunos de sus personajes son brutales y estoy seguro que has visto a varios, pero tal vez si no conocías esta franquicia o no sabías de qué se trataban, normalmente son etiquetados o clasificados por etiquetas que llevan el código SCP y unos dígitos. La idea de una asociación que se dedica a cazar y atrapar monstruos y entidades realmente no es algo nuevo, pero la variedad y el potencial que tiene una franquicia así tiene mucho material para explorar. Un concepto que fácilmente puede ir de menos a más o simplemente amenazarnos con una historia apocalíptica desde el principio. Cabe aclarar que la franquicia SCP no tiene un solo autor ni un solo canon. Se trata de una obra de ficción colaborativa. Sin embargo, existen pilares y arcos que definen este universo, lo cual le da una estructura perfecta para empezar a trabajar en un canon cinematográfico. Si eres fanático de Doctor Who o de Rick and Morty, seguramente alguna vez has escuchado de la franquicia Black Science. Y si no lo has hecho, date la oportunidad de conocer este mundo, ya que es tan brutal como las franquicias anteriores. Si tuviera que definir Black Science con una frase, sería punk rock interdimensional, con varias consecuencias catastróficas. La trama gira en torno a la invención del Pilar, una máquina que permite viajar a través de las capas del cebolliverso o el multiverso en este mundo. La teoría es que todas las realidades son como capas en una cebolla. En el centro está la Black Science, la ciencia negra, el conocimiento puro. El problema es que en el salto inaugural alguien sabotea el Pilar. Ahora tenemos a un grupo de científicos, los hijos del protagonista y sus guardaespaldas, saltando de dimensión en dimensión de forma aleatoria. El Pilar tiene un temporizador. Cuando llega a cero, saltan hacia otro mundo, quieran o no. A un mundo que podría ser más peligroso que el anterior. La historia es una carrera desesperada por volver a casa mientras el multiverso se desmorona por su culpa. Algo de lo más brutal de este concepto es que exploraremos mundos tan diferentes y diversos que hay de todo un poco. Veremos algo de steampunk, algo de terror tecnológico, algo de horror cósmico, incluso dimensiones que ni siquiera sé cómo explicar. Probablemente uno de los arcos más extraños, pero también importantes, es cuando el protagonista se separa de su familia y queda atrapado en una especie de mundo mental o espiritual. Aquí es donde la serie deja de ser solo naves espaciales y monstruos para convertirse en una exploración psicológica profunda. Grant debe enfrentarse a sus traumas de la infancia y a su propio narcisismo
para entender que cada vez que usaba el pilar para arreglar algo, realmente rompía el tejido de la realidad de alguien más. Un concepto que no es nada nuevo en este canal, sobre todo si viste el video de la semana pasada de los viajeros del tiempo que causaron más daño en líneas temporales. Date una oportunidad y conoce Black Science. Estoy seguro que no solo tiene el potencial para traer series animadas, sino también para volverse tu nuevo favorito. Voy a estar compartiendo algunos de los números de este cómic en el grupo de cultistas de Instagram. Hace tiempo hablé de esta franquicia y muchos la pasaron de largo. Y es que aquí en Latinoamérica World of Darkness puede que no sea tan relevante, pero en los lugares angloparlantes se trata de una franquicia tan conocida y amada como Dungeons and Dragons o Warhammer. World of Darkness, el mundo de las tinieblas, no es en sí una historia lineal, sino un universo compartido de juegos de rol. Es una versión gótica y decadente de nuestro mundo actual, donde todos los mitos de terror son reales y controlan la sociedad desde las sombras. La premisa es que en este universo los monstruos no solo viven entre nosotros, sino que son los dueños de los bancos, los gobiernos y los medios de comunicación. Tal vez eso no difiere tanto de la realidad. El tema central es la tragedia de la pérdida de la humanidad. Los vampiros luchan contra las bestias internas mientras participan en conspiraciones políticas. Los hombres lobos son guerreros espirituales que pierden una guerra ecológica contra una fuerza de destrucción cósmica. Los magos luchan por definir la realidad misma frente a una tecnocracia que quiere eliminar la magia del mundo como lo conocemos. Aquí existen diferentes clanes que al inicio pueden parecer como las historias clásicas de esta temática, pero entre más nos adentramos en sus niveles de poder, iremos viendo que en realidad hay un horror cósmico brutal detrás de las cortinas controlando todo, con entidades tan inmensas y con una cosmología solo digna de seres Lovecraftianos. Esta franquicia no solo da para una saga de películas y series, sino para hacer toda una saga de videos en el canal. No soy experto en los juegos de rol y la verdad, la temática de vampiros y hombres lobo me dan bastante hueva. Ya saben que no soy muy fan de los carnepálidas ni de los peludos, pero su parte de lore que conlleva horror cósmico me parece fascinante. Así que si alguien quiere conocer el poder de entidades como The Worm, The Weaver o The Wild, el gusano, la tejedora y el caos, pónganmelo en la caja de comentarios. Sí, acabamos de hablar de un juego de rol en este listado, por lo que no hay forma de que vayamos a dejar a esta otra franquicia fuera del video, sobre todo porque posee unos artes tan brutales y aterradores que solo de verlos ya los quiero en una película. Es momento de hablar del Warhammer blasfemo o cristiano. El mundo de Trench Crusade se desarrolla en una historia alterna de lo que hubiese ocurrido con las cruzadas en Oriente, pero si su línea temporal hubiese sido afectada por eventos paranormales directamente demoníacos, y esa línea temporal haya desarrollado un conflicto bélico religioso de la humanidad contra entidades infernales. En el concepto de Trench Crusade, el humano mejoró su tecnología y sus civilizaciones, pero está estancada en el conflicto de humanos versus demonios. Algo parecido a lo que sucede en Fallout, pero en una versión blasfema de lucha apocalíptica religiosa, provocando que las armas, la tecnología, las ciudades, las formas de vida, la geografía y hasta el clima se haya visto afectado por el conflicto de la humanidad. Así como algunas tecnologías avanzaron bestialmente, como la carrera espacial, la clonación genética o la tecnología bélica, algunos aditamentos de la estética parecen estar estancados en las guerras religiosas de las cruzadas. Por eso te puedes encontrar guerreros con armaduras pesadas y rifles de asalto modernos y al mismo tiempo un paladín con armadura divina medieval a lo Dark Soul. Esto crea un contraste bélico muy desolador y aterrador, pero impresionante. Una historia bélica entre la iglesia contra las entidades demoníacas es algo totalmente vendible, y sus artes son tan increíbles que, en mi opinión, si fuera más popular esta franquicia, se convertiría en la nueva obra mainstream. En el mundo del internet se ha estado cocinando durante años uno de los conceptos más peculiares, apoteósicos y complejos de la ficción. Uno que tiene a miles, si no es que millones de personas creando sus propios conceptos de niveles de poder. Y cuando hablo de niveles de poder, te hablo de overpower niveles de poder. Es momento de hablar del power scaling. Wikiversus, Verse and Dimension,
El mundo de Power Scaling. Todo esto es un concepto que en el internet ya tiene bastante rato cocinándose, pero no te preocupes, aquí te lo explico. En internet son muy populares los versus entre personajes. Ya ha evolucionado de ser un simple Goku versus Superman a convertirse en una metafranquicia propia. Seguramente muchos aún no la han escuchado, pero otros más ya la conocen a profundidad. Los mundos de Power Scaling no son franquicias comerciales tradicionales, son universos de literatura de internet que los mismos usuarios han inventado, creando mundos, lores, personajes y situaciones donde los autores utilizan conceptos de cosmología metafísica y matemática teórica para crear personajes absurdamente poderosos. El objetivo no es contar una historia de aventuras común, sino crear estructuras jerárquicas de realidad, dimensiones, multiversos, narrativas, para que sus personajes estén por encima de cualquier otro personaje de la ficción popular. Entrar en los mundos del Power Scaling puede ser complejo, pero a la vez muy divertido, porque actualmente existen decenas de universos y páginas que han creado sus propios personajes, pero a veces algunos se vuelven tan populares que destacan en el internet. Seguramente habrás visto algunas de estas imágenes o habrás escuchado alguno de estos personajes como Auren el Absoluto, Lord English, Hyperman, entre varios más. Por más enredado que parezcan estos conceptos, los autores se toman muy en serio estas creaciones y les suelen dar bases y conceptos con estructuras lógicas a cada uno de estos personajes. Déjame narrarte un poco de, por ejemplo, uno de mis favoritos, Auren el Absoluto. Soy tu autor, tu origen, tu sinopsis. Cada persona es un aspecto de su escritor y yo me autoescribo. Con mi creación, permitiste la creación de tu narrativa. Soy uno con todo. Soy Dios. Soy el absoluto. Esto es solo un leve visaje de este universo y la cantidad de material, personajes y habilidades que podríamos sacar a partir de aquí. Las posibilidades son simplemente infinitas. Estamos ante un concepto en pañales que da para inspirar cientos de obras cósmicas, con seres infinitamente poderosos, personajes tan brutales que harían ver a los seres lovecraftianos como diminutos y narrativas que están encima de sus propios creadores. Como te dije, los mundos del Power Scaling tienen un potencial en bruto que está esperando a convertirse en un diamante. Esto es Cthulhu TV. Eso fue todo por hoy, bandita, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, dejar su like y dejar su comentario. Recuerda que todos los sábados hacemos directos aquí en el canal de YouTube hablando de cine de terror, ciencia ficción, temáticas lovecraftianas, pero más importante, respondiendo todas tus preguntas. Como siempre, quiero agradecer a todos los miembros del canal, gracias por tu apoyo, y a todas las personas que apoyan con super chat y super stickers. Y recuerda que si quieres ponerte en contacto conmigo, estoy conectado 24/7 en Instagram. Allí puedes darme recomendaciones para videos, pasarme imágenes de cualquier tema que quieras hablar, o incluso si quieres hablar de publicidad o algún tipo de colaboración, ahí estoy conectado 24/7. Soy Carmelo, hasta el siguiente video. ¡Bye!